Bueno, vamos a continuar con el estudio de los atributos de la personalidad y en esta oportunidad nos vamos a referir al domicilio. En nuestro programa el domicilio se encuentra en el tercer punto de la unidad número 6. Podemos definir el domicilio como el lugar o asiento que la ley fija para respecto de una persona para la producción de determinados efectos jurídicos. Y dentro de estos efectos jurídicos podemos mencionar que el domicilio fija la ley que rige la capacidad de las personas o que el domicilio establece las competencias de los jueces. En el domicilio real se notifican la citación y emplazamiento estará derecho, o asimismo en el domicilio real se notifica la citación para la prueba de confesional o de absolución de posiciones. O, por ejemplo, en el ámbito del derecho sucesorio, el proceso sucesorio se va a regir por la ley del último domicilio del causante. ¿Por qué es que al derecho le interesa o por qué el derecho regula el domicilio? Bueno, en la sociedad los sujetos se encuentran en constante comunicación y para que estas comunicaciones sean efectivas, sean posibles, es necesario ubicar a los sujetos dentro de la sociedad en un lugar geográfico determinado, para poder así exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Existen otros dos conceptos que refieren a la relación del sujeto en el lugar, pero que se diferencian entre ellos por el grado de permanencia que pueda tener un sujeto en el lugar. Así entonces hablamos de habitación, que es el lugar donde un sujeto se encuentra accidental o momentáneamente, y residencia, que es un lugar donde el sujeto se encuentra con algún grado de permanencia, pero sin ánimo de vivir allí. En un ejemplo que nos va a permitir diferenciar estos dos conceptos es un sujeto se va de vacaciones durante la temporada de verano a la costa. El lugar donde este sujeto se aloje durante todo el periodo va a ser su residencia. Es decir, se encuentra allí con algún grado de permanencia, pero no tiene intención de vivir allí. Y si durante el viaje tiene que hacer una noche en un hotel, ese lugar va a ser la habitación. Nuestro Código Civil y Comercial regula al domicilio en el capítulo 5, dentro del título primero que refiere a la persona humana. Doctrinariamente, el domicilio se clasifica en dos grupos, el domicilio general y el domicilio especial. El domicilio general es aplicable a la generalidad de las relaciones jurídicas de las personas y donde se van a producir la generalidad de los efectos de las relaciones jurídicas. Y el domicilio especial resulta aplicable para determinadas relaciones jurídicas. Dentro del domicilio general podemos ubicar el domicilio real, que nuestro código regula en el artículo 73, y el domicilio legal, que nuestro código regula en el artículo 74. Estos domicilios, el domicilio general, son los que constituyen atributo de la personalidad. Después tenemos el domicilio especial, y allí podemos ubicar el domicilio especial, convencional, contractual o de elección, que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación regula en el artículo 75, y podemos también ubicar al domicilio procesal, que el código no regula, como sí regulaba el Código de Vélez, pero que se encuentra en los distintos códigos procesales. El domicilio real es el lugar que constituye la residencia habitual de un sujeto. Para que se configure el domicilio real se necesitan dos elementos. Un elemento objetivo o material que es el corpus y que implica la efectiva permanencia del sujeto en el lugar. Y un elemento subjetivo que es la intención de permanecer y de vivir allí. En cuanto a la prueba del domicilio, la doctrina y la jurisprudencia son amplios en cuanto a con qué pruebas debe acreditarse el domicilio, y esto obedece a que al ser una cuestión de hecho, cuyo desconocimiento del domicilio implicaría afectar importantes garantías o derechos constitucionales, entonces se tiende a una flexibilidad
o una mayor apertura en cuanto a la demostración. Y así se puede entonces probar el domicilio con instrumentos públicos, como por ejemplo el DNI o las partidas de los registros civiles, con instrumentos privados, como puede ser cartas, o incluso con testigos. Dentro de los caracteres podemos mencionar que es necesario, y esto se vincula con lo que decíamos que este tipo de domicilio es el que constituye atributo de la personalidad, es único y este carácter obedece a la función. Si decíamos que la función del domicilio es ubicar a los sujetos para la efectividad de las relaciones jurídicas y para exigirle el cumplimiento de sus obligaciones, entonces se complicaría o resultaría dificultoso si un sujeto tiene más de un domicilio a la hora de poder exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Es voluntario porque cada sujeto decide dónde vivir. Es mutable, esto se establece en el artículo 77, solamente se extingue con la muerte de la persona, pero hay que tener en cuenta que esta mutabilidad, la posibilidad de que un sujeto cambie de domicilio, eh, no puede confundirse con el hecho de modificar el domicilio para fraguar la ley o para evitar los efectos de las sentencias. Es decir, nuestra jurisprudencia, nuestra ley no ampara el cambio de domicilio a esos efectos. El domicilio legal es otro de los domicilios que se encuentran en el grupo de domicilio general y es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que un sujeto se encuentra de manera permanente. Eh, no todos los sujetos tienen domicilio legal, solamente tienen domicilio legal los sujetos que se encuentran enunciados en los 4 incisos de este artículo 74, que son los funcionarios públicos, por ejemplo, el intendente tiene domicilio legal en la municipalidad, los militares, por ejemplo, o sea, ellos tienen domicilio legal en el lugar donde estén ejerciendo su función, por tanto van a tener el domicilio legal en el regimiento. Los transeúntes o ambulantes, que son sujetos que no tienen domicilio real, que se encuentran en constante movimiento, por ejemplo, los vendedores ambulantes o los que viven en casa rodante. Entonces la ley establece que estos sujetos van a tener domicilio legal en el lugar donde tenga su residencia actual. Y asimismo los incapaces tienen domicilio legal en el lugar en el domicilio de sus representantes. Así entonces, dependiendo de qué tipo de incapaz se trate, el domicilio de estos va a ser o en el domicilio de sus padres, si son menores, o en el domicilio de sus tutores o sus curadores. ¿Por qué estos sujetos tienen domicilio legal? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, localizar a estos sujetos importa o hace a la seguridad jurídica, al orden público y al orden social. Entonces, la ley establece, y por eso es sin admitir prueba en contrario, que estos sujetos tienen domicilio en dichos lugares. Dentro de los caracteres del domicilio legal es forzoso, lo establece la ley, es excepcional, puesto que son solamente los sujetos mencionados en el artículo y este carácter se vincula con el de interpretación restrictiva, puesto que no puede aplicarse analógicamente a otros supuestos. Es decir, los únicos sujetos que tienen domicilio legal son los sujetos enunciados en esos incisos del artículo 74. El artículo 75 regula el domicilio especial, es el que decíamos se denomina convencional, contractual o de elección, es el que las partes establecen en el contrato y donde se van a producir los efectos jurídicos emergentes de dicho contrato. No es un atributo de la personalidad. Los efectos del domicilio especial son para determinadas relaciones jurídicas. Dentro de los caracteres del domicilio especial podemos mencionar el de mutable, es decir, las partes del contrato pueden acordar modificar el domicilio, es transmisible tanto a sucesores universales como a los sucesores singulares, si por ejemplo se cede la posición contractual. Puede ser múltiple, es decir, que no tiene el carácter de unicidad. Un sujeto puede tener tantos domicilios especiales como contratos establezca,
estableciendo un domicilio distinto en cada contrato, y es accesorio del contrato. Por último, el artículo 76 regula el domicilio ignorado. Refiere a las personas a quienes se les desconoce el domicilio y establece que el domicilio de estos sujetos a quienes se les desconoce el domicilio va a ser el lugar donde se encuentre o, si no se sabe dónde se encuentran, en el último domicilio conocido. Es un artículo que responde o que fue establecido en función de lo que decíamos cuál era la función o el objeto del domicilio y es la necesidad de localizar y ubicar a las personas. La doctrina dice que se trata de un domicilio legal, pues en definitiva es la ley la que está estableciendo un tipo de domicilio para determinados sujetos, que serían aquellos sujetos de domicilio desconocido. Entonces, por esto es que la doctrina dice que se trata de un domicilio real y que complementa el artículo 74, inciso C, que refería al domicilio legal de los transeúntes, que determinaba que quienes no tienen domicilio conocido van a tener domicilio en el lugar donde se encuentra. Bueno, la doctrina dice que este artículo complementa aquella disposición.